buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo, hoy que es jueves 15 de junio de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle la información más reciente generada en el Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola Nidia, y es así como iniciamos. La Corte invalidó disposición del Estado de Jalisco que condicionaba ser adulto para el cambio de identidad. La primera sala analizará si son obligatorias las medidas provisionales ordenadas por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Para obtener la libertad condicional es obligatorio haber reparado el daño a la víctima. Hoy es jueves de sesión de pleno de ministras y ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos trasladamos a Pino Suárez número 2, en donde se encuentra mi compañero Mario López Peña, quien tiene los detalles de lo acontecido en esta sesión. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de diversas disposiciones en normas locales que establecían restricciones de edad para solicitar actas de nacimiento nuevas por rectificación de identidad de género. Entre los argumentos centrales estaban que estas disposiciones violaban derechos de niñas, niños y adolescentes, así como del principio de igualdad. Las disposiciones invalidadas fueron del Código Civil del Estado de México, donde la restricción de edad para solicitar el acta de nacimiento rectificada eran los 18 años, y el Código Civil de Oaxaca, donde la restricción era de 12 años de edad. También por imponer la restricción de mayoría de edad fue invalidada una porción normativa de la Ley del Registro Civil de Jalisco. Estos fueron algunos de los argumentos. El hecho de que el legislativo oaxaqueño solo reconozca la posibilidad de ajustar el acta de nacimiento para hacerla acorde a la identidad de género autopercibida para personas mayores de edad y adolescentes, dejando fuera niños y niños, deviene en una medida discriminatoria para personas menores de edad. Pues a pesar de que la disposición impugnada tiene una finalidad considerada constitucionalmente imperiosa, que consiste en la protección de la niñez, y el requisito de mayoría de edad está estrechamente vinculado con esa finalidad, lo cierto es que no es la medida menos restrictiva, toda vez que el legislador pudo optar por procedimientos especiales para reconocer la identidad de género autopercibida de las niñas, niños y adolescentes en sus documentos de identidad y a la vez salvaguardar su protección y autonomía progresiva. Estas declaraciones de invalidez fueron determinadas al resolver acciones de inconstitucionalidad. Estos fueron los asuntos resueltos en la sesión de este jueves. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu reporte y los detalles en punto de las 8:30 de la noche en nuestra emisión nocturna. Vamos con más información porque el Instituto Federal de la Defensoría Pública dio a conocer que la primera sala de la Corte decidió ejercer su facultad de atracción para conocer de un amparo en revisión que promovió dicha institución, asunto en el que deberá resolver si son obligatorias las medidas provisionales que dicta el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura. Además, analizará las medidas para garantizar la salud e integridad del señor Luis Pascual, adulto mayor que se encuentra en prisión desde hace 10 años. El señor Luis Pascual es un adulto mayor de 68 años, quien es procesado por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Fue detenido de manera arbitraria en Temixco, Morelos, en 2012. Además, fue golpeado y sufrió tortura sexual. La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría Pública presentó su caso ante el Comité en la materia de Naciones Unidas en 2019, obteniendo medidas provisionales en las que se ordenaba al Estado mexicano cambiar la medida cautelar de prisión preventiva al señor Luis Pascual. En otras noticias, la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández, se reunió con integrantes del Consejo General de la Abogacía Mexicana. Durante el encuentro en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los miembros del Consejo, conformado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, refrendaron el compromiso de la abogacía organizada de México con la defensa de la independencia judicial.
Vamos a otros temas porque el cambio climático no solo es un problema ambiental, sino también una grave amenaza a los derechos humanos, pues su impacto recae de manera desproporcionada en los grupos más vulnerables. Esto destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte en sus redes sociales. Señaló que a causa del cambio climático, las infancias y adolescencias tienen acceso limitado a alimentos, agua, vivienda, salud y educación, mientras que las mujeres padecen efectos adversos en la salud, como embarazos complicados, malnutrición y enfermedades. Las personas con discapacidad tienen una mayor dificultad para desalojar zonas de riesgo y desastres naturales. Las personas migrantes se ven obligadas a huir de sus lugares de origen debido a fenómenos climáticos extremos, y las personas de comunidades indígenas se enfrentan a una mayor inseguridad alimentaria debido al impacto en la caza, la pesca y los cultivos. El segundo tribunal colegiado en materia penal del Cuarto Circuito determinó que el otorgamiento de la libertad condicionada debe supeditarse a que la persona sentenciada cumpla todos los requisitos previstos en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y tratándose de la condena a la reparación del daño, en caso de no haberse establecido su monto en la sentencia, debe cuantificarse previamente en el incidente relativo previsto en el artículo 156 de la mencionada ley, aspecto que puede ser solicitado por el Ministerio Público, el sentenciado u oficiosamente por el juez de ejecución de sanciones penales, en caso de que la víctima no lo promueva. La reparación del daño es un derecho de la víctima establecido en el artículo 20 constitucional. Este beneficio debe ser cubierto a favor de la víctima antes de que la persona sentenciada obtenga algún beneficio de libertad. Y el segundo tribunal colegiado en materia penal y de trabajo del 13º Circuito determinó que las mujeres en etapa reproductiva y personas gestantes tienen interés legítimo para impugnar vía amparo la constitucionalidad de normas que sancionan penalmente la interrupción del embarazo. Ello cuando resientan una afectación jurídica relevante y un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad que le produzca un beneficio o un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. De ahí que la falta de ese interés no puede ser invocada como causa de improcedencia. Explicó que de acuerdo con un criterio de la Suprema Corte, estableció que el interés de su acepción jurídica se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, y puede ser clasificada de diversas formas con base a la acción jurídica a la cual se encuentre referido. Y el recurso de reclamación y procedencia del recurso de revocación de responsabilidades administrativas fueron los temas que se abordaron en el Consejo de la Judicatura Federal durante una conferencia dirigida a personas servidoras públicas. Estos recursos son utilizados particularmente en el tema de responsabilidades de los servidores públicos que son sometidos a procedimientos sancionadores. Se explicó durante la conferencia, que fue organizada por la Escuela Federal de Formación Judicial y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Pues es que es muy importante. Al final del día nosotros funcionamos en la medida en que los asuntos de la propia ciudadanía llegan a nosotros, ¿no? Lo que pretende precisamente es que la gente también, que bueno, los litigantes, las personas que representan a esta ciudadanía ante los órganos jurisdiccionales conozcan estos criterios y se agarren de ellos para poder pues poner sus defensas. Es momento de hacer una pausa, pero antes le compartimos las condiciones del clima que nos esperan para este jueves. Más de 30 grados en todas las entidades del país debido a la tercera onda de calor, y temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Campeche. Mientras que en la Ciudad de México se espera que el termómetro llegue hasta los 32 grados centígrados con un 20% de probabilidad de precipitaciones. Son 2 de la tarde con 9 minutos. Vamos a una pausa y continuamos. Al regresar, dan a conocer los lineamientos de operación de la Defensoría Pública Electoral. Gracias por
continuar con nosotros, seguimos con más noticias. En el Diario Oficial de la Federación fueron publicados los lineamientos que precisan las actividades y funciones de la Defensoría Pública Electoral, la cual tiene por responsabilidad brindar de manera gratuita asesoría, orientación, representación jurídica y coadyuvar en procesos de mediación en la defensa de los derechos político-electorales de grupos en situación de vulnerabilidad o en desventaja. Las y los ciudadanos que están en situación de desplazados son ignorados por la totalidad de las autoridades, ya no son de segunda, son de tercera, y eso no lo podemos permitir. En 2016 se creó la Defensoría Pública Electoral para la defensa de los derechos políticos de los pueblos indígenas y en 2022 amplió sus servicios a otros grupos vulnerables como residentes en el extranjero, mujeres, personas afromexicanas, personas con discapacidad, personas en prisión preventiva, entre otros. En más temas electorales, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral acreditó que el presidente y el secretario de Administración y Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Unidad Popular de Oaxaca incumplieron con la disculpa pública a una militante durante una sesión de cabildo. Lo anterior, tal como lo había ordenado el Tribunal Electoral local, luego de acreditar que ambos actores incurrieron en obstrucción del cargo de la afectada y violencia política en razón de género, por lo que conminó a los funcionarios a que cumplan con la sentencia y desestimó que dicha multa fuera desproporcionada. Es posible corroborar el incumplimiento de lo ordenado en la sentencia principal emitida por el tribunal local. Esto es, que no se llevó a cabo la disculpa pública en sesión de cabildo con las formalidades que requiere el desarrollo de dichas sesiones. Representantes de los poderes judiciales de Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Tamaulipas participaron en el arranque de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El Poder Judicial de Chiapas firmó un convenio de colaboración con autoridades estatales para analizar y ejecutar liberaciones humanitarias de personas adultas mayores o enfermas privadas de su libertad. El Poder Judicial y la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca firmaron un convenio de colaboración para coordinar acciones y estrategias que permitan construir una justicia igualitaria con perspectiva intercultural y de género. El Consejo de la Judicatura de Campeche impartió al personal jurisdiccional un curso sobre la regulación procesal civil y familiar para estudiar las disposiciones del Código Nacional con enfoque en su aplicación a través de los derechos humanos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y miren, este mes del orgullo de la comunidad LGBTIQ+, con 23 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones, el Congreso de Nuevo León aprobó la reforma al artículo 140 del Código Civil que definía al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, negando este derecho a las parejas del mismo sexo. También modificaron los artículos 147 y 148 para establecer que las personas contrayentes deben tener 18 años. Con ello, el Congreso de Nuevo León armonizó su legislación civil a lo establecido en criterios de la Corte en materia de matrimonio igualitario. Y al no existir algún diputado que haya presentado alguna reserva, entonces es aprobado en lo general y en lo particular el dictamen que contiene la iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Con Nuevo León suman ya 28 las entidades que permiten el matrimonio igualitario. La primera fue la Ciudad de México. Solo falta que armonicen sus legislaciones civiles en la materia Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato y Chiapas. Ahora es momento de enlazarnos con nuestra compañera Laura Murillo, quien nos tiene detalles del llamado que realizan transportistas de carga en el país para garantizar la seguridad en carreteras. Muy buenas tardes, Laura. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te comento que el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga indicó que ante el incremento de un 10% del robo al autotransporte, se han sostenido diversas reuniones con autoridades de los 3 niveles de gobierno para atender el problema de inseguridad en las carreteras.
En conferencia de prensa mencionó que se han implementado 5 centros de alertamiento inmediato en coordinación con la Guardia Nacional. Sin embargo, falta por instalar por lo menos otros 30. Escuchemos lo que dijo. Efectivamente ha incrementado 10%. Sin embargo, mira, yo les puedo comentar que lo más importante es la coordinación de los 3 niveles de gobierno. No hay una especialidad que esté sufriendo los delitos. Tenemos retail, tenemos automotriz, acero. Desafortunadamente, todos los sectores están sufriendo estos delitos. También hizo referencia a los nuevos requisitos de la Carta Aporte, cuya etapa de sanciones comenzará a aplicarse en el mes de agosto. Y comentarte que el presidente de la Canacar también reportó un déficit de 50,000 operadores en todo el país. Es el reporte. Muchas gracias, Laura, por tu reporte, como siempre los detalles en nuestra emisión nocturna. Y antes de despedirnos, le invitamos a mantenerse aquí en la señal del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación. A las 4 de la tarde le invitamos a seguir la transmisión de la presentación del libro El carácter vinculante de las acciones urgentes del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en México. Participa el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. A las 19:30 horas no se pierde el avance informativo y a las 20:30 horas nuestro noticiario nocturno. Es así como llegamos al final de esta emisión, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse pendiente de esta señal. Le deseamos que siga disfrutando esta tarde de jueves. Hasta pronto.